Tengo una vibra rara, ¿eh? No sé. Vas a entrar así, te vas a salir encuerado. La leyenda cuenta que quien entra no sale. Cuando estaba en la esquina empezaron a pasar y empezaron a acompañarnos. Oh, no me dejes en pelotas, ¿eh? Que eran 1 millón de pesos. Si no, me iban a matar a mí o a ella. ¿Qué no va a pasar? Ya no salen vivos. Pero no entiendo si me quiere llevar allá arriba y me roba o... Sí. Sí. Te agarraban y te mataban. Todo el perímetro, lo que es el cliente, está todo controlado. Malo, Malo. malo. A mi tío le dieron un chingadazo aquí con un boxer de esos de fierro. Aquí es zona roja, ¿eh? Nos quiere llevar allá arriba, que se ve muy chulo. Aquí mataban muy seguido. Esta es su herida. Por mi negocio. No, el plomazo no me gusta y tampoco el robo. Entonces vámonos, ¿sabes? A partir de acá, Dios no te acompaña, así que no entres. Otra semana más, chicos, en Ciudad de México. Me encuentro en Iztapalapa, el municipio, la zona, la alcaldía más grande de todas. Pensad que cuenta con 117 kilómetros cuadrados. Es gigantesca y casi 2 millones de habitantes. Quiere decir que una parte de Ciudad de México es grande prácticamente como Barcelona. Bueno, de hecho, un poco más. Vamos, datos que a mí personalmente me vuelan la cabeza. Es también una de las zonas más antiguas y con más relevancia histórica de toda Ciudad de México. Pensad que aquí hay evidencias de ocupación humana de más de 7000 años. Espectacular. De hecho, esto era una zona... ¿Veis la policía detrás? Pero no me están acompañando, ¿eh? Estoy esperando un contacto. Era una zona donde se hacían muchísimos rituales muy importantes para los mexicas, que son las personas originarias de México. ¿Qué pasa? Hacemos un salto, ¿no? En el tiempo, llegamos al siglo XIX, donde empieza un proceso de urbanización enorme. ¿Y qué pasa? Como siempre, con los procesos de urbanización tan fuertes, pues empieza a llegar muchísima gente, que es algo normalmente positivo, pero ¿dónde está el problema? Que esto no fue acompañado de un proceso de construcción, ¿no?, de las infraestructuras al mismo nivel, con la misma rapidez, y esto que genera marginalidad, pobreza, criminalidad, vamos, muchísimas cosas. De hecho, los problemas más importantes al día de hoy de este barrio es justo eso, la pobreza y la criminalidad. Este es el municipio con más crímenes de toda Ciudad de México. Pensad que el año pasado, en 2023, se registraron en esta zona 33.000 delitos. Estamos hablando de robos, asesinatos, extorsiones y alguna cosita más que ahora, sinceramente, no me acuerdo. Entonces, por mala suerte, voy pasando por aquí porque estamos, como podéis ver, en la calle principal. Hay muchos puestitos, aquí venden fruta, verdura, carne, taxi, pequeños supermercados, y me prefiero quedar en esta zona por el momento porque eso os quería contar un poco de los problemas y los desafíos, ¿no?, que tiene esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mucha criminalidad, muchos grupos organizados, cambia un poco la percepción del barrio. Entonces, todas las inversiones externas y también internas de la gente de aquí, pues se anulan. La gente no quiere venir aquí, no quieren invertir en pisos, no quieren abrir tiendas, y esto hace subir aún más el nivel de pobreza. Entonces, algo muy, muy malo, obviamente, para el desarrollo de un barrio. Entonces, se están poniendo las pilas para mejorar un poco la seguridad. Parece que por el momento no lo están consiguiendo, pero bueno, vamos a ver hoy las zonas en teoría peores. En realidad voy con un contacto que no conozco, no sé lo fuerte, por así decirlo, que es. Entonces no sé cuánto nos podemos arriesgar, porque, os repito, estamos en Latinoamérica, que es maravillosa, pero al mismo tiempo es bastante peligrosa. Hay grupos criminales muy fuertes, muy importantes, que no se lo piensan dos veces a tirarte un balazo aquí, en el medio de los ojos. Entonces, vamos a ver lo que se puede hacer. Yo espero poder enseñar cositas muy interesantes
igual a la gente, a los turistas que quieren visitar esta zona, os lo aconsejo porque aquí es donde se vive de verdad la cultura de los barrios, de la gente obrera, y es una experiencia maravillosa. Creo que mientras iba paseando habéis visto ahí detrás el buen Joaco, que va grabando un vídeo también en la misma zona para su canal, entonces si os interesa podéis ir allá. Listo, hemos terminado un poco con la historia de ese barrio, vamos al lío. Han pasado 2 días desde la intro, pero vamos, está siendo prácticamente imposible grabar por aquí. Todos mis contactos me dicen que sí, luego no. Estoy entendiendo un poco la cultura mexicana, es que le resulta muy difícil decir que no. Entonces prefieren decirte sí, sin problema, y luego no te contestan, no te dicen sí, ahorita puede ser 5 minutos como 5 días, no hay un tiempo específico. Entonces, nada, he perdido 2 días de trabajo buscando a otras personas y parece que tenemos suerte porque ahí podéis ver el chico de la izquierda, Joaco, y luego un amigo suyo. Y parece que el chico en blanco tiene contactos o conoce gente en El Hoyo, la parte más peligrosa en absoluto de toda Iztapalapa, que ya como barrio, y lo dije en la intro, es una de las zonas más complicadas, más picantes de toda Ciudad de México. Hace un día espectacular, me estoy tomando una buena Coca-Cola, tengo muchas ganas porque ayer descansé y organicé un poco todo el resto de lugares y voy a muchos preparados porque voy en 5 ciudades de las más peligrosas de todo México. Pero antes de ir allá, es muy peculiar ese murales que tenemos atrás porque tenemos aquí Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, aquí la reina. Este se llama Corrido, no sé bien quién es. Bueno, son todos narcotraficantes conocidos de Colombia o México, etcétera, etcétera. Nada, sabéis que en muchos barrios marginales complicados son como dioses. Vas a entrar así, te vas a salir encuerado. ¿En serio? ¿Encuerado qué es? ¿Que nos dan un balazo o No, vas a salir sin calzones. Así A lo mejor si yo voy a tu país y me pongo de loco, pues también me van a chingar. Aunque sean... Si entramos con educación y preguntamos, puede ser que no pasa nada. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, Eso pero espero. si entras bien locote... No, que no somos de aquí, tampoco vamos a ir haciendo los fenómenos, ¿sabes? Exactamente. Vale, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. A muchas chavitas las ahí, las enterraban ahí. Hubo un documental ahí que los morritos y de secundaria, ¿De secundaria? Todos ahí en El Hoyo. ¿Y por qué? ¿Porque hay una banda? ¿Qué hay? Pura pinche banda pesada. ¿Vos creés que nos puede pasar algo si vamos así? ¿A grabar? Pues esperemos que no. Antes no había nada, no entraban ni las patrullas. Antes no entraba la patrulla, ahora sí. Ahorita ya, como está el cablebús, ya entra más. Entonces, más o menos, ¿cuánto lejos nos dejas? ¿Dónde te sientes seguro? ¿Como a 10 minutos de ahí, 5 minutos? Si quieres los dejo ahí en el mero hoyo. Dale. Ya no me dan 20 pesos más, ¿vale? Para subirlos más por arriba. Ahí exactamente al hoyo. Arriesga tu vida por 20 pesos. Me sorprende, ¿no? Si me dices 1000 más, lo entiendo, pero... ¿Es peligroso o no? No entiendo. Si es peligroso, pues es que todos se arriesguen. Vale. Bueno, no pasa nada porque paga Joaco, así que 70 o 90. Él es Joaco. ¿Lo veis? Aquí llega el cablebús y justo al lado tenemos el hoyo. Ahora el taxista es tan amable que me ha dicho, mira, nos das un poquito más y te dejo ahí. Arriesgo mi vida. Un buen hombre. Entonces estamos yendo directo allá. Mirad ese coche. Espectacular. Me dijeron que este es uno de los puntos más calientes. No, ¿dónde tengo que ir? Porque aquí veo solo familias y me parece muy tranquilo. ¿Quieres que te lleve a lo peligroso? Sí, ¿tienes contactos? Sí. Pero estoy seguro contigo. Sí, yo te voy a ayudar. ¿Hecho? Vale, lo cuidas bien, güey. Sí. Oh, no me dejes en pelotas, ¿eh? No. Hermano.
Bueno, tengo mucha suerte porque acabo de encontrar un amigo aquí de la zona y me ha dicho que conoce gente interesante. Igual vamos ahí y le preguntamos si quieren ser o no, siempre con mucho respeto, ¿sabes? Para que no se molesten. Y tú eres de aquí, ¿no? De la zona. Sí, yo soy de aquí de la zona. ¿Y qué tal? ¿Por qué crees que la gente piensa eso del hoyo? Por los rateros. Es que antes sí aquí mataban muy seguido. Y pues no me los aventaban al hoyo. Sí. Las combis que pasaban las robaban, se subían y les robaban a la gente. Sí, habían guerra entre bandas y era muy común, claro, asesinatos y todo eso. Habían diferentes bandas de barrios y si pasabas, eras de un barrio y pasabas por el otro y te reconocían, pues te agarraban y te mataban. Las que se llaman fronteras invisibles, ¿no? Sí, que tú cruzas una calle y ya está en la zona de otra banda y es un problema. Exactamente. ¿Te ha pasado a ti personalmente de vivir alguna situación así un poco mala, un poco dura? Sí, claro que sí. Una vez andábamos en una moto dando vueltas y subimos para aquel cerro de las Tres Cruces. Ese es el que está allá. Ah, la montaña ya. Ah, sí, 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 sí. Llevar, Vale, se alcanza a mirar mejor. vale. Y ya nos empezaron a corretear unos cholos y nos alcanzaron y nos dijeron que qué barrio éramos. Y como nos vestíamos medio así, con ropa aguada, Sí. nos dijeron, no, pues ustedes son de barrio. No, pues no somos de barrio. No, ¿cómo no? ¿De dónde vienen? Y ya les comentamos, no, pues de allá abajo del hoyo. Ya nos dijeron, no, pues túmbense. ¿Cómo que nos tumbemos? No, pues nos empezaron a quitar todas las cosas, ¿no? Cadenas, carteras, celulares, las motos, nos las querían quitar igual. Nada más que pues por la adrenalina y la inercia uno pues se echó a correr, ¿no? Sí. Pero sí nos corrieron todavía tabicazos y todo. ¿Pero perdiste la moto al final o No, al te final escapaste sí. con las llaves? Al final sí alcanzamos a ganar con la moto, pero sí, a mi tío le dieron un chingadazo aquí con un boxer de esos de fierro. Dios. Le abrieron aquí todo esto. Wow. Le quitaron sus cadenas de plata, el dinero, el celular. Ahora sí que pues todo lo que traíamos prácticamente, menos la Claro. moto, porque pues nunca nos bajamos de ella y pues le aceleramos, ¿no? Para poder salir en fuga, si no, pues sí nos dejan ahí descalzos y de todo, ¿no? Ellos no os conocen, ¿no tienen miedo que vosotros tenéis amigos muy peligrosos y volvéis y Pues sí, le hacéis daño, ¿sabes? Sí, pero pues como están en su barrio, Ya, pues, se sienten los pues, jefes. No es que se sientan, sino simplemente que ahí tienen el respaldo, ahí tienen armas, tienen con qué, ¿no? O sea, Claro, también no vas a ir a meterte a la boca del lobo claro, a que te den. claro. Tal- Bueno, en realidad es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, porque me pareces muy buena persona, pero en realidad no te conozco. Sí, Entonces yo confío en la buena vibra que me estás dando, pero Sí. espero que tenga buenas intenciones, ¿sabes? Primera alcaldía, Iztapalapa. Ahí lo tenemos. Uno de los puntos más calentitos. Y efectivamente hay muchos colores. Mira ahí, qué guapo también este murales. Pero eso no quiere decir que sea menos peligrosos. Mirad aquí desde arriba, se aprecia muy bien el metro cable que hace la última parada. Creo la última parada por ahí. Mirad, está todo como medio construido y en esa parte sin ningún tipo de color. Algo bastante común en los barrios porque la pintura cuesta mucho. Entonces, cuando ya tienen lo esencial para poder vivir, ya está. Lo que es estética es algo ya de lujo, ya externo. Te puedo preguntar, porque eso no lo he visto nunca. ¿Cómo se llama aquí? Porque yo he visto, acabo de volver de Colombia y ya se fuma el paco, lo llaman así. ¿qué es eso? Es como crack, ¿sabes? Ajá, O pasta base también se llama en otros países. sí. ¿Aquí Pues- cómo se llama? ¿Qué es? Se llama piedra, Piedra. es como el crack igual. Vale. ¿Y tú llevas mucho utilizando eso? No, no mucho. ¿Qué tal? ¿Qué se sientes? Te acelera el cuerpo, te acelera el metabolismo. Ah, te da como la energías. cocaína. Ándale, exactamente. Vale, vale, vale. ¿Y da mucha adicción o qué? Es regular, Sí. ¿Cuánto puede valer una roja? pues dependiendo, hay de 1,000 pesos, hay de 1,200, 500. Ah, bueno, baratita igual. Está bien. Pues sí, Ah, no, espera, 1000. No, 1000 pesos es mucho, tío. ¿Cómo 1000 pesos? pues es que es lo que vale. Joder, no, había entendido 10 pesos. No, No, 1000 10 es pesos mucho. Vale, vale. Pues aquí hay también el pegamento, ¿no? Eso que vas inhalando y es muy barato. Cuesta como 3 pesos, 5 pesos, me han dicho no. algo así. 20 pesos la botellita. ¿Y cuánto dura?
pues dependiendo cómo lo utilices. Claro, si le das todo el rato Sí, te dura un sí, día. te dura un Claro. día. Si le da más tranquilo, pues un poco más. ¿Entran los taxis por aquí o porque el nuestro tenía un poco de miedo en meterse aquí? Nos ha dejado ahí abajo y Es que chao. antes no, bueno, ahorita un poquito, suben un poquito más, Sí, pero antes de la calzada para acá de los tinacos entraban. ya. Mira qué preciosidad. Hay buenos artistas en México, por lo que estoy viendo. Tema bandas, ¿están divididos o hay solo una importante que controla todo? No, pues en cada, ¿cómo te puedo decir? En cada Cada esquina sí, hay un barrio, se puede decir. Vale, Son vale. diferentes bandas. un clan diferente, vale. Ajá. Pero no es que hay un cartel muy grande que los controla a todos. Cada uno hace lo que quiere. Sí, cada quien hace lo que quiere. Ya. Cada quien manda en su territorio. Claro. No, pero imagínate que este es mi barrio, me hago yo mi grupito, luego llega el cartel de Jalisco y me dice, escucha, aquí puedes trabajar, pero me tienes que pagar todos los meses. Entonces al final son mis jefes, Sí, porque son más potentes. Si le digo que no, obviamente, ¿cuánto dura? Un segundo. ajá. Normal. También. Claro. Pero hasta ahorita pues no ha sonado nada de eso. ¿Te gusta vivir aquí o te gustaría cambiar y estar en una zona un poco más tranquila, vivir más relajado? Pues me gusta aquí, está tranquilo. Para mí, como llevo años y pues me conoce la gente, pues está tranquilo. Claro. Pero si ven a alguien que no conozcan, pues obviamente sí, Hay sí problemas. reaccionan. No hay Sí. problemas, pero pues sí reaccionan así como que ¿quién es ese güey? No, a ver qué va a hacer, qué viene a hacer aquí. Sí. Ese Sí, es- pero no es que de primera te tiran balazo, te preguntan y tú No, le no, explicas y si no quieren te vas y ya está. También dependiendo, porque si hay en lugares que sí están medio trastornados y sí sacan y te dan Sí. y no preguntan. Esta zona es conocida como paraje. Antes aquí también se habían bandas y logras captar. ¿Sí? Están las rayas de los que estaban aquí antes. No sé, yo veo un pene y un Vanessa te amo. Ah, vale, allá Sur 13 es... Vale. Pues muy bien, estamos en una zona bien controlada. No sé si está relajado o no, porque no, en realidad no lo estoy, pero no entiendo bien el nivel de peligro, sinceramente. Tengo una vibra rara, ¿eh? No sé, tío. No sé. No entiendo, me parece buen chico, pero no entiendo si es listillo y vamos ahí al amigo Paco y nos hace la fiesta. Una pregunta, el chico ahí nos está acompañando ahí arriba. ¿Es muy peligroso o no sé si fiarme o no, te digo la verdad? ¿Tú lo conoces de vista? ¿Es buena persona? ¿No es de fiar? No, aquí es bien pesado, es puro... No, quiero saber si él me parece buen chico, pero no entiendo si me quiere llevar allá arriba y me roba o... Sí, aquí es zona roja, Ya. es la zona roja aquí no... Pero no conocí la familia o alguien, no sé si es, te repito, bueno o Malo, malo. malo. Entonces, ¿hasta dónde llego? Aquí ya no, para abajo, ¿Ya está? ya. ¿Hasta aquí? Mucha gente anda armada aquí porque nos conocemos. Aquí hay que enfrentarse a los problemas también. Vale. Sí, no meterse en las casas, porque ahí dice, hay unos que dicen, pásate adentro. Secuestros, extorsiones, secuestros. Joder, me has asustado, ¿eh? No, tranquilo. Sí, tranquilo, secuestros, extorsiones, tranquilísimo. Sí. Vienen aquí, te piden la vacuna o no sé cómo lo llamáis aquí, el pago mensual. Pues llegan y te piden dinero, no les das, pues te dan un balazo. ¿Y si sigues sin darle dinero, Pues, van para- no vuelven a quemarte el local o algo? No querían que me dieran que dieran $1 millón de pesos. Si no, me iban a matar a mí o a ella, o me iban a secuestrar. A ¡Qué mi mucho hijo o a dinero! mi hija. $1 millón de pesos pedían. Y era como las 7:30, ¿verdad? Y todo, yo fui a tocar la cámara, y me estaban viendo, me estaban vigilando todo lo que hacía, la ropa, cuántos hijos tenía, cuántos carros tenías, negocio, me estaban diciendo todo eso. ¿Pero son cárteles grandes o son pandillas así pequeñitas de Se 4 pasa- estúpidos? se pasa por cártel, Jalisco. esos no hacen. Ya, No, porque esos tienen mucho dinero. claro. esos son otros- Ellos van a cosas más pasan, grandes, no van a sí. molestar a los A $1 millón de comerciantes pesos así para pequeños. ellos no es nada. Claro. Pero una persona que no tiene dinero, pues $1 millón de pesos se les hace Claro. fácil. Entonces te dispararon no. y luego pagaste o no? No lo pagué.
fui a la investigación, ya me apoyaron y ¿Sí? ya no me salí de aquí, estoy aquí aferrado también. Esta es su herida. Por a mi negocio. principios. Uy, Sí, qué fuerte, ¿eh? Entró y salió la bala, gracias a Dios. salió una 380 con expansiva. Mirad qué preciosidad estos murales. Es algo muy positivo porque cuando empieza a quitarle un poco de tristeza, ¿no? Dándole color a los barrios, yo creo que la gente ya sale de casa con, no sé, un poquito, no digo otra mentalidad, pero es mucho más bonito salir de casa y ver un mural tan espectacular que salir y ver todo gris, todo, ¿no? Un poco triste. Chao, perrito. Ahorita ya lo arreglaron, pero lo habían prendido le rompieron los vidrios y lo balacearon. ¿Cuál dices? Este módulo Ah, esto. de policía, sí. Ah, vale. Pilares. Pues esto es algo bastante icónico porque hace unos años, como dice él, le rompieron los cristales, los balacearon y le prendieron fuego. Lo quemaron. Ahora obviamente han vuelto a hacerlo todo, pero eso, no le gustaba la presencia policial en esta zona, entonces dijeron, pum, quemamos todo y chao. Usted marca eso, pero en el momento que le aprieta no le suelte. Lo agarra así y le informa, le va a pedir sus datos, le da sus datos. Sí. Y le dice me encuentro en tal parte y ya ellos le da la solución para que suba las patrullas. No sé si he hecho un daño. Me ha dicho de tenerlo apretado, pero ha empezado una alarma. ¿La he cagado o...? No, ¿Qué he hecho? yo creo que van a venir por nosotros, pero todo el barrio ya sabe. Sí. Perdón, me han dicho de apretar, no sabía que había una alarma. Ya. ¿Pero me habla alguien o no? No. Ah, vienen aquí, ya está. Ya no lo aprietas. Nada más va a llegar una patrulla, pero no pasa nada. Listo, es lo que quería. Gracias. Ya nos están acompañando, están pasando motonetas y están avisando que están... ¿Sí? Sí, ya se están incomodando. Entonces me dicen No, que por eso mejor- no vamos. Sí, mejor hay que bajar. Escucha, cuando llega la policía entonces le decimos que estamos aquí grabando. No va a llegar. ¿Eh? No va a llegar la policía. Es que si ve que estamos con la policía va a haber más pedo. Cuando estaba en la esquina empezaron a pasar motos y coches y empezaron a acompañarnos. Empezaron a ver que estamos ahí, como qué pedo. Pero mejor te roban, ¿no? Ya contando, que te pongan un plomazo o algo. No, el plomazo no me gusta y tampoco el robo. Entonces vámonos, ¿sabes? Si tengo que elegir, prefiero el robo, te digo la verdad. Sí, no, yo también. Eso es que dijo el otro carnal, no, yo para allá ya no sé. Sí, ya el otro chavo dijo, no, yo ya no voy a subir. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Estaba bajando, pero he visto esta estatua así de espalda que me parece muy peculiar. Y aquí supongo usted es el artista. No, yo soy el fundidor. El fundidor. Vale. Entonces tú te encargas obviamente de fundir el metal y ponerlo aquí adentro y sale ya con la forma, Claro, obviamente, primero, en ese caso. primero son de cera, fundición a la cera perdida, amigo. Vale. ¿Se puede tocar? Claro que sí, es cera, no Vale. es tan suave. Sí. Y después la procesamos para ponerlas, convertir todas en bronce. Vale. Entonces, esas son de bronce. Entonces se encargan varias estatuas, pero todas con la misma, por ejemplo, en este caso con la misma cara, ¿no? Del Cristo. Esta es de Cristo, sí. Claro. Es una serie de figuras de Cristo. Es un Vale. trabajo especial de un monje, por así decirlo. Claro. Mirad aquí, es increíble. ¿Y quién es vuestro cliente habitual? ¿Iglesias o museos, no sé, privados? Privados, regularmente son meros escultores o alguna que otra galería. Supongo que son personas muy adineradas. No sé cuánto puede valer una estatua. No quiero saber el precio exacto, pero para tener una idea. Sí, realmente sí, las personas las que tengan el capital para poderlo costear, porque realmente si te das cuenta es meramente ornamental esto. Claro, claro. Pero para tener una idea de precio, pueden valer, no sé, de 1 millón hasta 10 o no sé. Esto saliendo de aquí, por así decirlo, costaría 80,000 pesos. Me acaba de contar mi amigo Joaco, que es mucho más informado que yo, que el hoyo se llama así porque se encuentra en el medio de dos montañas y la leyenda cuenta que quien entra no sale. Pues os estamos enseñando que es simplemente una leyenda. Algo más también que había antes, cuando realmente por lo menos decían que estaba muy picante, había una leyenda que decía: a partir de acá Dios no te acompaña, así que no entres. Madre mía, pero ¿qué es eso? No, igual da bastante... Es un barrio que me siento que hay que respetar mucho para no tener problemas. Por eso nos estamos moviendo, pero con mucha precaución y sin hacer ningún tipo de estupidez. Cuando la gente quiere hablar, no piramos, todo muy educado, muy tranquilo, intentando
hacer todo de la manera más desapercibida posible, pero ver 4 vestidos así con cámaras tampoco muy desapercibido puede parecer, ¿sabes? Te ven. Historias muy duras, ¿eh? Y la cosa increíble es que tú paras, cualquier persona y le pregunta, ¿te ha pasado algo? Sí. Todos tienen una historia para contar. El señor de la tienda le han disparado, al otro le han robado, a no sé quién han perdido familiares. Increíble. La idea también es subirnos ahí al Metro Cable, porque os quiero enseñar el barrio desde arriba, que es muy impactante, muy característico. Me encanta que pintan estas cositas y le da este rollo muy mexicano, muy fiestero, aunque aquí fiesta bastante poca, la verdad. Por aquí, por aquí. Vámonos. Fenómeno. El Joaco paga. Mira, dale. mira qué bien. Mira, he gastado 0 euros desde que he llegado a México. Todo gracias a Joaco. ¿Te quieres venir conmigo a Venezuela, Colombia, todo? Volvemos a Colombia. Pues estoy grabando porque os quiero enseñar eso. Es muy peculiar que haya una estructura tan nueva, tan guapa, en una zona así un poquito tan marginal. Mirad qué estructura. Todo nuevo. Bien fresquito, aire acondicionado. Una chica a la entrada ahí muy amable. Mejor imposible. Y son tan solo 7 pesos el viaje. 7 pesos son 40 céntimos, más o menos, de euro. Entonces un precio muy honesto. Mirad aquí, canchita. Vámonos. Aquí. Joder. Ahí va. Mira qué maravilla ahí el Murales. Lo han pintado los techos, ¿los veis ahí? Así desde arriba se pueden apreciar. Mira qué locura, mira lo cerca que pasa del Metro Cable, increíble. En la parte donde ves esas casas de colores está en la zona más alta. Ahí puedes grabar más. ¿Y ahí qué tal? ¿Tranquilo? Sí. Sí, tranquilo como el hoyo, tranquilo como las pirámides. Pues aquí el hoyo está un poco más feo. Yo digo las pirámides porque conoces más cosas, sí, ¿no? sí. No, que aquí, te digo, muy tranquilo, me parece una calma aparente, que parece calmo, pero en un segundo hay problema. Mirad la vastidad de ese barrio. Todo eso que está entre montaña es el hoyo. Entonces nada, es tan grande Ciudad de México que un barrio es prácticamente Barcelona. Increíble. Qué guapa, tío, ¿te la has hecho toda tú? ¿Con tus manos? Sí. Wow. Ah, ¿y esto? No. Este para bajarla. Increíble, ¿eh? Ah, mira, ni necesitas el... ¿no? Tío, pero tienes una manualidad impresionante, ¿eh? ¿Cuánto has tardado, más o menos? Unos 2 años. Wow. ¿Y de inversión? Como 10 mil pesos. Es caro. Claro. ¿Y es posible conducir así? No, es tan bajo que no le podrías ni dar, ¿no? O sea, a menos que le pongas una ceja pequeña acá. Claro. ¿Pero la utilizas o sí? ¿Funciona? Buah, tío, espectacular. No. Yo llegué, voy y te digo, va, te llevo al recorrido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Por qué? Ya no salen vivos. Sí, ahí son lo que es ejército, el hoyo sí está pesadísimo. ¿Pero qué hacen? ¿Te paran y te robas o te balacean el coche directamente? ¿Ha pasado? Ustedes como son extranjeros, vienen luego van a buscar el soborno. Ah, te secuestran. Me cago en todo. Claro. Sí. No merece la pena por ti. No, la verdad. Tengo una idea. ¿Y si me llevas a donde se ve desde arriba, a la montaña? O sea, no pasar por la puerta. Es que es lo mismo subir arriba al cañón. Es que te digo, está todo controlado. Todo el perímetro, lo que es el Ejército de Oriente, está todo controlado. Todo. Ahí no se mueve algo si no viene reclamando. Sin embargo, la policía está comprada. Hasta ellos mismos, si ven que andas grabando, entrando en el camino, ellos mismos te ponen. Y aquí termina el episodio de hoy. Ha sido un episodio muy complicado de grabar. Iztapalapa sabemos que es una de las zonas más inseguras. Y el hoyo, vamos, lo hemos visto que por todos lados nos decían, vete ya que estás controlado. Hay otra zona que no hemos podido grabar, que es el punto de venta de droga, pero es literalmente imposible documentarlo porque hay controles de seguridad antes de llegar al punto exacto de venta de droga. Igual me ha gustado, me gusta mucho la cultura mexicana,
Espero que hayáis aprendido algo, que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio.